Garner, hace como 2 meses atrás hubo una noticia bien chocante aquí en el Bronx. Quizás usted la escuchó, quizás alguno de ustedes lo escuchó, donde un joven llamado Lisandro Guzmán fue acuchillado y amacheteado, si esa es la palabra, a muerte enfrente de una bodega. Yo me acuerdo de las noticias y me acuerdo bien, tuvo que ver con pandillas y algunos hasta vinieron de Patterson, aquí a 30 kilómetros. Exactamente, y el muchacho fue confundido como miembro de la pandilla y era inocente, fue acuchillado y matado. Pero lo chocante de esta historia, y por eso fue que la historia se volvió más grande, es que el muchacho entra a la bodega después que lo acuchillan, pidiendo ayuda, y el encargado de la bodega le dice que se vaya. Después de eso, el muchacho tuvo que caminar solo hasta el hospital donde murió. Y hubieron personas que grabaron el evento con sus teléfonos, personas que vieron el evento, y el muchacho estuvo solo, nadie lo ayudó. Querían su video para YouTube y no un muchacho vivo. Exactamente. Una pena. Y esa es la pregunta que yo quiero que exploremos hoy en día. ¿Por qué Lisandro, ese joven, murió? Quizás fácilmente uno podía decir, ese muchacho murió porque hay pandillas y la violencia de la pandilla. Y hay cierta verdad en eso. Pero yo pienso que ese joven Lisandro murió por pandillas, pero también por falta de buenos samaritanos en la tierra. Es verdad. Hoy en día hay menos personas que son buenos samaritanos, que están dispuestos a ayudar al otro. Todos estamos enredados en nuestros propios problemas y no queremos extender la mano. Exactamente, faltan buenos samaritanos. Y yo me he preguntado, Garner, después de la noticia, si yo hubiera estado ahí y hubiera visto eso, ¿hubiera ayudado? Y quizás fácil uno diría, claro que sí. Yo ayudo, yo soy temedor de Dios, yo creo en Dios, estoy tratando de servir a Cristo. Pero ¿cuántas personas ese día? Quizás el que estaba grabando, yo creo en Cristo. Quizás el encargado de la bodega temía al Señor. Pero tenemos que darnos cuenta que el ser cristiano, el creer en Dios, no es suficiente. Tenemos que poner nuestra fe en práctica. Dios quiere que seamos buenos samaritanos. Se necesitan buenos samaritanos hoy en día. Ser cristiano no es asunto de teoría, es asunto de práctica. Exactamente. Y yo quiero que aprendamos de la historia del buen samaritano para que la palabra de Dios nos influya a nosotros a que seamos buenos samaritanos. Si tienen su Biblia, vayan a Lucas capítulo 10 y Garner, si me puede ayudar, puede comenzar leyendo en el versículo 30, Lucas 10, versículo 30. ¿Cómo no? Dice el texto. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Suena como la historia. Exactamente. La primera persona que Cristo describe en esta historia es la víctima. Sí. Y las víctimas del pecado y de la maldad, como fue en el caso del buen samaritano y de Lisandro, nos ayudan a ver cuántas necesidades hay hoy en día. Hay mucha maldad y mucho pecado para que el cristiano solamente tenga su religión como teoría. No, tenemos que ponerla en práctica. Porque hay mucha necesidad. El pecado está haciendo mucho daño, le está robando muchas cosas a las personas, le roba de bueno, el pecado roba a las personas de seres queridos, y por eso hay huérfanos y hay viudas. El pecado roba a la persona de su salud mental, y hay muchas personas en depresión. El pecado roba a las personas de que el niño sea criado bien, y por eso hay muchas personas en tanto pecado. El pecado al final del día roba a la persona de la salvación. Amén. Y por eso hay muchas personas perdidas. Hay muchas necesidades hoy en día, y si somos cristianos tenemos que abrir nuestros ojos a estas necesidades y hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El ser cristiano
es más que yo voy a la iglesia el domingo, yo no cometo grandes pecados como el adulterio y la muerte, yo no estoy en pandilla. No, el ser cristiano significa de que yo voy a tratar de arreglar lo que el pecado dañó en mi vida y en la vida de otras personas. De amar a otros. Exactamente. Hay muchas personas, y quizás usted no está viendo hoy, que se sienten cómodos. Dicen, yo no necesito que Jesús me cambie, yo no necesito a Jesús porque yo no soy tan malo. Pero solamente piensan que son pecadores porque no cometen o no hacen una maldad o le hace daño. Pero el pecado va más allá que esto. ¿Verdad? Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Este es un versículo en el cual yo he meditado muchas veces y me he dado cuenta que hay muchas veces donde yo peco porque sabía que tenía que ayudar y no ayudé. Tenía que predicar, pero no prediqué. ¿Y usted se siente cómodo todavía? ¿Piensa que no necesita a Jesús porque no he cometido pecados como el matar, como el robar? Usted, hubieron muchas oportunidades donde pudo hacer lo bueno y no lo hizo, y es pecador y necesita la sangre de Cristo Jesús. Tenemos que hacer el bien para agradar a Dios. Así es con todos nosotros. Vamos a seguir leyendo 31 y 32. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Esta es la parte más chocante de la historia, porque las personas que tú esperabas que ayudaran, no ayudaron. El levita, el sacerdote, el que conocía la palabra de Dios, vio la necesidad y pasó por alto. Y yo quiero que pensemos, ¿por qué no ayudamos a veces? ¿Por qué no hacemos el bien cuando debemos hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no ayudamos? Y pongámonos en la mente del sacerdote y del levita. Quizás ellos no veían que el ser justo es hacer buenas obras. Ellos pensaron, no tengo que ayudar porque ya yo hago mis rituales y ya yo no peco de gran manera. Y no tengo que ayudar. Soy elegido por Dios para enseñar a la gente. Quizás, soy como predicador. Sí, quizás ellos pensaron, él se lo merecía. ¿Qué mal hizo ese que los ladrones lo cogieron y le hicieron así? No, a veces pensamos eso. Pensamos, la gente no se merece. Todo el mundo es malo. Nadie. Pero hay a veces donde personas sí se merecen la situación en que están, pero hay casos en los cuales no es así. Y tenemos que no asumir, sino investigar y ver cómo podemos ayudar a la persona. Quizás el sacerdote y el levita tenían miedo de que algo le iba a pasar. Que si yo trato de ayudar y los ladrones vienen, ¿qué me va a pasar? A veces no ayudamos por temor. ¿Qué va a pasar si ayudo? ¿Qué me va a pasar si soy generoso? Tenemos que confiar en Dios y tener fe que Él puede proveer y protegernos. Quizás así habría pensado el dueño de la bodega, que dónde están los que le hicieron ese daño. Sí, quizás estaban apresurados para ir a Jerusalén a adorar. Y se olvidaron de que la adoración va más allá que ir a un lugar, pero el ayudar a una persona también. Un punto, a veces uno está en camino a la reunión de los santos y hay un accidente o alguien que necesita ayuda, pierda la reunión de los santos para prestar atención al víctima. Exactamente. Quizás estaban apresurados. Tengo muchas cosas importantes que hacer, pero piensen en algo. ¿Qué va a ser más importante ese día? ¿El ayudar a este moribundo o hacer cualquier de las otras cosas que tenían ellos que hacer? No sé, ir a estar un tiempito con la familia o beberse el café con el amigo. Nada de eso importa. Lo más importante era ayudar a esa persona en el momento. Ayudemos. Vamos a seguir leyendo aquí el ejemplo del samaritano. Garner 33 al 35. Okay. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él
y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow, qué buen ejemplo el buen samaritano. ¿Qué nos enseña él sobre ayudar a las personas? Primero, tenemos que pararnos suficientemente tiempo para sentir algo. Amén, amén. Los otros vieron, pero no sintieron nada. Quizás no pararon suficiente tiempo para pensar: ¿qué me gustaría que me hicieran a mí si yo tuviera en esa posición? A veces sí pensamos: ¿qué me gustaría que me hicieran a mí si yo estuviera en esa posición? Quisiéramos ayuda. Exactamente. Tenemos que pararnos suficiente tiempo para sentir algo. Tenemos que sacrificar tiempo, como hizo el hombre, y sacrificar dinero. Pero yo quiero que acabemos con esto. Podemos hablar más sobre esto. Y es: ¿de dónde vamos a sacar la motivación para hacer lo bueno? Para ser un buen samaritano. Es con la influencia de Jesús. Amén. Piensen quién realmente es el buen samaritano. Es nuestro Señor Jesús. Nosotros, como la víctima, estábamos muertos en nuestros pecados. Y este hombre en la parábola estaba moribundo por el pecado del otro. Sí. Nosotros por nuestro propio pecado. Amén. ¿Y qué hizo el buen samaritano? Jesucristo sacrificó su propia vida para hacernos el bien a nosotros. Amén. Si nosotros hemos recibido eso, tenemos que hacerlo para otra persona también. Y quizás usted no está viendo, y usted es una víctima del pecado. Usted ha elegido rebelarse contra Dios. Está muerto en su pecado. El buen samaritano lo quiere sanar, y usted puede venir y tener una relación con él. Tenemos que ir y hacer el bien. Muchas gracias, Roger, por el mensaje. Vamos a mencionar la congregación en West Harlem. Vamos a invitar. Primero, Roger, ¿cuál es tu número telefónico para que la gente te llame? Sí, nos pueden llamar al 407-453-4289. 407-453-4289. También queremos invitar a todos los que están en el área de Nueva York que nos visiten en 508 West, calle 139 en Nueva York. Estamos muy cerca de City College. Nos reunimos ahí los domingos al mediodía. También los miércoles a las 7, y tenemos estudios bíblicos en todas partes del Bronx y de Manhattan durante la semana. Le invitamos. Sí, que Dios le bendiga y gracias por vernos aquí.